Cuenta la leyenda que en un pueblo al sur de Kentucky, existía una vieja estación de trenes donde había ocurrido una masacre en la Unidad 13, un tren comercial que se dirigía a la capital. La historia nos relata lo siguiente. Era el 12 de septiembre del año 1952, en la estación de trenes del condado de Kentucky. La unidad número 13 se alistaba para llevar a unos pasajeros a la ciudad. Todo parecía ir bien, pero todo cambió repentinamente. Cuando el tren estaba a mitad de camino, repentinamente se detuvo. La gente que estaba adentro del tren se comenzaba a preguntar por qué el tren se había detenido. Luego de unos pocos minutos el tren se puso nuevamente en marcha, pero comenzaba a ir demasiado rápido, tanto fue así que el tren parecía descontrolado. Un error por parte del operario del tren hizo que este cambie su dirección hacia lo que sería su perdición. El tren había tomado una ruta que no debía, ya que por el lugar donde habían cambiado su ruta. Ahora se dirige a un lugar que seguía en construcción para los trenes, por lo que solo era un abismo. La gente en el tren se empezó a preocupar, ya que no reconocían el lugar por donde viajaban. Los gritos y murmullos empezaron a aparecer. De pronto una silueta apareció al final del pasillo del tren. Era un hombre que tenía un cuchillo y lucía como un loco. Su ropa estaba sucia y el señor lleno de lodo. Parecía como si hubiera salido de una construcción. En ese momento el señor empezó a decirle unas palabras en otro lenguaje o idioma. La gente se empezó a asustar. Las luces del tren se apagaron y el tren se detuvo. A los pocos segundos se oyeron disparos y muchos gritos. Repentinamente las luces se encendieron y la imagen que se observaba era escalofriante: hombres y mujeres descuartizados y acribillados. Algunas personas se lanzaban tratando de romper las ventanas del tren, pero era inútil. Se dice que aproximadamente 36 personas sobrevivieron a la masacre, pero no a su muerte, que llegó momentos después. Aquel hombre se habría puesto en los rieles del tren esperando a que se detenga. Fue por eso que el tren se detuvo unos minutos como contaba al inicio de la historia, pero aquel hombre asesinó al operario del tren, por lo que cambió la ruta del tren hacia un abismo. El tren y con los pasajeros que quedaron cayeron a un abismo de más de 50 metros de altura. El tren nunca fue encontrado. Las personas que viajaban en el tren fueron reportadas como desaparecidas y aquel hombre de silueta misteriosa tampoco fue encontrado. Pero sin embargo hay historias de gente que recuerda haber visto ese tren llamado Unidad 13, viajando por ferrocarriles antiguos e inutilizables. Se dice que cada vez que pasa ese tren se oyen gritos y lamentos, además de que se puede observar una brisa escalofriante.